Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo que están contentos, no tengo que preguntar. Yo no les traigo una prédica porque creo que de sexo realmente no se debería de predicar, se debería de enseñar y platicar más a las edades en las que están ustedes. Entonces vamos a hacer algo porque yo no me voy a tardar mucho. Creo que cuando uno tiene la edad de ustedes no tiene una capacidad para poner atención mucho tiempo, a menos que uno esté contando muchos chistes o tenga muchos testimonios y ahí ponen atención. Entonces no me voy a tardar mucho tiempo, quiero hacerlo bien práctico, y la manera de hacer práctica esta plática, este tema, siempre es como a mí me gustaría hacerlo, inclusive cuando me invitan a predicar allá en la iglesia, es que la gente me pregunte y con sus preguntas o sus opiniones saquemos diálogo, porque de este tema yo les podría hablar mucho tiempo, tengo muchos años de estar hablando de esto, es mi tema y ya les voy a contar por qué también. Y hay muchísimo que hablar, se pueden hablar seminarios, de todo, pero lo más importante es que ustedes salgan de aquí con sus dudas resueltas, que tienen duda ustedes adentro. Y no me van a decir que no tienen duda, porque este tema sí es el tema de la edad de ustedes. O sea, porque yo ya pasé por ahí, ¿verdad? Entonces ya sé que así es. Entonces a ustedes les dieron unos papelitos, ¿verdad? Les dieron un papelito ahí. Yo no quiero que me pongan nombre y email ni nada por el estilo. Pónganme una pregunta que tengan acerca de la sexualidad, del sexo, lo que sea. Les voy a contar algo ahorita, pero solo les voy a dar las instrucciones. Miren, solo póngame una H si es hombre y una M si es mujer. No me pongan ni la edad, nada tampoco. No me interesa identificarlos. Esos papeles solo Dios los voy a ver. No tenga por si, no, es que aquel ya me conoce la letra, ¿verdad? Escriba con la otra mano si quiere, pues, si la onda es que sea legible. Hagan una pregunta en lo que yo les empiezo a hablar. Yo les voy a hablar algo. Les voy a hacer una introducción y les voy a hablar de algo que sé que les va a interesar, pero quiero hablar unos 20 minutos, tal vez media hora si mucho, y luego agarrar sus papeles y responderles sus preguntas. Esa es la manera como creo que este tema se debe de platicar. Así es que voy a empezar. Miren, todos nosotros tenemos una historia. La vida es una historia. Y eso lo entiende uno cuando está como a mi edad, más o menos. Ahorita yo entiendo, yo voy a cumplir este año, voy a cumplir 52 años. Y ahorita yo entiendo que toda mi vida he estado escribiendo una historia que tengo que contar, que he estado contando y que voy a seguir contando de acuerdo a cómo la continúe escribiendo. Y esa historia se empieza a escribir a temprana edad, pero es a la edad de ustedes en las que esa historia forma sus más grandes capítulos. Oigan esto, ustedes van a contar un día, todos van a tener que contar un día qué hicieron, qué dejaron de hacer, y sus vidas van a ser el reflejo dentro de 15 años o dentro de 20 años de las grandes decisiones que ustedes van a tomar a esta edad. A esta edad podemos nosotros formar un buen camino o realmente torcerlo de tal manera que a mi edad yo he visto gente llorar y decir: yo no hubiera hecho eso. Lo triste del asunto es que a mi edad yo ya no puedo regresar. Yo no puedo regresar a los 16 años, a los 17 años. No puedo regresar a decir: esto ya no lo quiero tomar. Ya hizo, ya lo hice, ya estuvo. Y en el área sexual yo tomé decisiones. Miren, jóvenes, el área sexual es el área que define la vida de la mayoría de las personas. Así como se los digo. Les voy a decir por qué. Algunos de ustedes que están aquí vienen de hogares
en donde la sexualidad de sus papás ha definido qué tipo de hogar tienen ustedes. Algunos no tuvieron papá, no lo tienen, porque la sexualidad de su papá definió que ustedes no tuvieran papá. Algunos, en medio de lo que han ido creciendo, se han quedado sin papá o sin mamá por una decisión que tiene que ver con la sexualidad. Dios estableció que la sexualidad es algo para disfrutarse, muchachos. La gente siempre cree que la iglesia lo único que enseña y lo único que dice es: no se puede y no se debe hacer y no lo hagan, y eso es prohibido. Cuando lo hablan, pues, porque en un montón de lugares ni lo hablan, solo está como en el ambiente, ¿verdad? Nadie lo habla, nadie dice: sí, pero eso es pecado, eso es sucio, eso es malo. Y miren, jóvenes, hoy tenemos afuera, yo vengo ahorita de uno de los centros comerciales, se está estrenando una película interesantísima. ¿Cuál es? No hay nada, ¿no? Porque a ver, aquí el joven aplicado, ¿cuál es la película que están estrenando? ¿No te has enterado? Avengers, dice aquel. Otra. Ahí está, te ganaron, man. 50 sombras de Grey. Y miren, yo sé que algunos de ustedes la van a ver. Yo sé, porque nos da curiosidad, porque hablan tanto de esa onda, porque nos dan tanta publicidad, porque el libro ya vendió más de 100 millones de copias. Imagínense, 100 millones. Ese libro, el primer libro, porque son varios, ¿verdad? El primer libro vendió más que la trilogía de Harry Potter en su lanzamiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque el sexo vende, atrae. Y eso es lo que a ustedes les está llegando por todos los medios de comunicación social. Les están diciendo a ustedes un mensaje acerca de la sexualidad que no es verdad. Y muchos de ustedes lo están comprando. Muchos no están sabiendo discernir que eso no viene nada más que de una industria que lo que le interesa es vender y enganchar a la gente. El sexo vende. El sexo es poderoso. El sexo tiene la capacidad de hacerlo a uno lo más feliz de la tierra, o tiene la capacidad de hacerlo a uno lo más desgraciado de la tierra, ¿verdad? Y se los digo porque yo ya viví esa etapa. Muchos de ustedes conocen cuál es mi testimonio: haber empezado en una adicción a la pornografía desde los 8 o 9 años de edad, que encontré la primera revista en mi casa, y luego darle con toda la fe, con toda la gana posible hasta los 22 años que 24 años que mi esposa me descubrió. Pasé desde los 15 años hasta los 22 años en la iglesia, sirviendo, dirigiendo la alabanza y siendo un líder dentro de la congregación donde yo estaba, con ese asunto esclavizado, creyendo a veces que era normal porque todos lo hacían, oía que lo hacían, creyendo a veces que era un demonio, creyendo a veces que, bueno, así me tocó vivir, y de plano que todos los hombres somos así. Bueno, cuánta idea que se me vino, hasta que un día esa historia que yo escribí desde los 8 años hasta los 24 años se descubrió, porque mi esposa lo descubrió, y ahí empezó otra historia, que fue la historia de tratar de quitarme ese hábito. Entonces yo quiero platicarles rápidamente de algo que yo quisiera que se les quedara. Primero, mire, Dios no prohíbe el sexo. De hecho, Dios lo promueve, no lo prohíbe. Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia, y si usted encuentra alguno algún día, usted me lo trae, donde Dios prohíba que nosotros tengamos sexo, disfrutemos del sexo. Si usted lo encuentra, me lo trae. Pero le voy a decir algo: hay algunos versículos en donde Dios prohíbe el uso del sexo, dice, fuera del contexto para el cual Él lo diseñó, ¿ok? Él diseñó todo lo que está diseñado, tiene un contexto, tiene un lugar, tiene un momento
para poderse disfrutar. Entonces Dios no lo prohíbe. Dios dice en el libro de Malaquías: sea la mujer de tu juventud la que te satisfaga. El libro de Cantares es un libro totalmente sexual, es un libro de una sexualidad profunda entre un hombre y una mujer, y dice: disfrútenlo. El asunto es que a nosotros nos venden la idea que lo podemos disfrutar en cualquier momento, en cualquier situación, de cualquier manera, puro los gauchitos, ¿verdad? Así, donde sea, como quiera, con quien sea, cuando quiera, o sea, ¿cómo es así? O sea, usted dele porque Dios se lo dio. Así como me dijo un joven una vez en una universidad que fui a platicar de esto, y me decía: pero mire, si Dios no hubiera querido que lo disfrutáramos a nuestra edad, no nos hubiera dado estos deseos a nuestra edad. O sea, si me lo dio es para usarlo usted. Yo le dije: mira, tenés razón, Dios te lo dio, y tenés razón, es para usarlo. Pero mira, hagamos un trato. Todavía estoy esperando que me hable, porque eso fue hace unos 15 años. Vos dale parejo ahorita, y dentro de unos 10 años me venís a contar cómo te fue. Porque todos los casos que yo conozco, yo tuve la suerte, miren, cuando yo tuve la suerte, no suerte, tal vez tuve el beneficio de haber tenido algo que ustedes tienen también adentro, que se llama el Espíritu Santo, de haber sido cristiano desde los 15 años. Y el ser cristiano a mí me detuvo de hacer muchas cosas que quise haber hecho. Al haber estado con una adicción, con una esclavitud a la pornografía, le da a uno muchas ideas, le da a uno muchos deseos, que uno lo que quiere es llevarlos a la realidad. Y yo tuve muchas ideas y busqué oportunidades de hacerlo, pero el Espíritu Santo, creo yo, me limitó, me guardó en medio de todo y me ayudó a decir no. Una de ellas es haber conocido a mi esposa, a Patti, a los 17 años. Me hice novio de ella a los 17 años y no haber tenido relaciones sexuales con ella, ni haberla manoseado toda. Porque a veces los jóvenes creen que porque no tienen relaciones sexuales con penetración, pero tienen todo lo demás, entonces no están teniendo sexo. Y no es así. Porque cualquier juego que usted haga en el área sexual le va a llegar al corazón. Porque el sexo no es solamente algo físico. Eso es lo que quiero enseñarles hoy. El sexo no es solamente algo físico. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricky? Mire, yo no le voy a sacar un montón de versículos bíblicos, porque yo sé que a la edad de ustedes, mire, a mí no me venga con tanta Biblia. O sea, a mí dígame realmente por qué, que yo entienda aquí, ¿eh? Eso de la fe está para otras cosas, pero ahorita dígame, Ricky, por qué fregados yo no puedo hacerlo. Bueno, de hecho sí puede hacerlo, pues. El asunto es no debe de hacerlo. Mire, le voy a hacer algunas preguntas y usted las va a contestar en su corazón. Ustedes la van a contestar en su mente, en su corazón, y ustedes después dicen o tiene razón o no tiene razón. Esto es pura lógica, esto no es Biblia. Mire, yo tengo 26 años, 28 años de haber empezado mi caminar de recuperación de una adicción. Y yo les digo de haber empezado mi caminar de recuperación porque nunca se termina. Hace poco, fíjense, esto fue hace unos 15 días que me tocó predicar acerca de la sexualidad en la iglesia. Y ese viernes antes de la prédica, a mí se me ocurrió ir al teatro. A mí me gusta ir al teatro, me gusta la comedia, me gustan los chistes y me gusta ir. Y entonces a mi esposa le gusta mucho también. Y los invité a una obra de teatro, a mi esposa, a mis 2 hijas, una de ellas ya casada con su esposo y la otra por casarse ahorita en abril con su novio. Le dije: vamos muchachos, esta obra va a estar buenísima, vienen actores argentinos, y se llamaba Bien de Familia. Entonces yo leí de qué se trataba. Y se trataba de una familia adinerada, que se peleaba por la herencia del papá que se había muerto.
Entonces dije, ha de ser cómica, ha de ser alegre de ver cómo se agarra la mara por el pisto, ¿va? Vamos a verla. Miren, jóvenes, cuando empieza la obra, eran actores argentinos, ¿va? Habían dos patojos, una patoja y un patojo, 20 y pico de años, y dos adultos en la obra. Y empieza la obra y la patoja empieza a quitarse la ropa, toda la ropa. Solo se quedó con unos hilos. ¿Y saben qué me sucedió a mí? Eso a mí me regresó 26 años atrás, inmediata y automáticamente en mi mente. Y yo le dije a mi esposa, me tengo que salir. Estaba atorado el teatro, muchacha. Entonces me dice, no, ¿sabes qué? Cerrá los ojos, espérate un ratito, esto ya va a pasar, me dice. Si ya va a pasar ahí, pero no me va a pasar aquí, dije yo. ¿Y saben qué? Dice, yo cometí el error. Yo le contesto al pastor Ronnie porque le dije que orara por mí antes de pasar a predicar, porque me quedé. Y bueno, ese ratito pasó, después hubo 2 o 3 más escenas, pero la obra estaba cargada de sexualidad, estaba cargada de homosexualismo. Salía un patojo homosexual ahí y ¿para qué les cuento todo lo demás? Solo ideas les voy a dar si les cuento, pero la cosa es que este proceso, me di cuenta yo, el proceso de recuperación mío, esto es toda la vida, esto no se termina porque yo me formé un hábito y le permití a mi cerebro formar ciertos canales, que eso es la ciencia la que lo ha definido, que cuando uno se mete, hombres principalmente, que somos los que más miramos pornografía, las mujeres menos, pero también miran. Hombres, cuando nosotros nos acostumbramos a ver esa onda, entonces se llaman canales neuronales aquí. ¿Qué es eso? Es que cuando yo miro una imagen o cuando yo miro a una mujer que es atractiva y se viste de manera atractiva, eso directamente me lleva a no pasa por ningún otro lugar, no da vueltas, va directamente al lugar a donde yo quiero que llegue, es a que me dé placer, es a estimularme a mí mismo. Y eso no se va nunca, no se va nunca. Yo salí de ahí esa noche, jóvenes. ¿Saben a qué salí? Salí corriendo. ¿Por qué? Porque había visto a unas personas de la iglesia entrar ahí, me saludaron. Y yo quería salir corriendo para decirle, mire qué vergüenza que yo estoy aquí también. Y tanta gente había que ni me lo permitió la gente, me alcanzó la gente de la iglesia. Pastor Ricky, ¿qué le pareció la obra? La madre. No, les dije, mire, yo me quedé hablando con ellos un rato, después me subí al carro a pedirle perdón a mis hijas, a pedirle perdón a mis yernos. ¿Saben por qué es eso? Porque algo que sucedió en mi vida y a lo cual yo le di muchos años y yo le di mucha práctica y yo me metí mucho, no se quitó con ir a la iglesia y confesarlo y empezar a caminar. Entonces, jóvenes, ahí es donde yo entiendo que el sexo no es solamente físico. Preguntas entonces, mire, en medio de mi caminar en esto y que yo trabajo en esto a través de un ministerio que muchos de ustedes conocen, que se llama Libres en Cristo, ¿qué es lo que recibimos nosotros? Fíjense, gente que necesita ayuda en esta área. ¿Y qué es lo que dice esta gente? Las preguntas que yo les voy a hacer ahorita. ¿Por qué? Fíjense, usted contésteselo en su mente, en su corazón. ¿Por qué creen ustedes que un abuso sexual en una niña o en un joven es algo que nunca se olvida? Y es algo que es dificilísimo de sanar. Y es algo que afecta a todas las áreas de la personalidad y la conducta de la persona. Así es. Y se los digo tan claro porque yo estoy seguro que en medio de este lugar más de alguien hay que lo tocaron o la tocaron de chiquito o de chiquita. Y cree que eso solo fue así como ya pasó, lo voy a olvidar, ahí nos vemos. Y no es así. No es así. Cuando nosotros recibimos a las personas con una historia ya de una vida destruida por el sexo, muchas veces
muchas veces dice, mire, a los 30 años, a los 40 años, a los 25 años, cuando llegue, mire, es que, ¿sabe qué me pasó a mí? Cuando yo era chiquita, cuando yo era pequeño. Y el abuso sexual, jóvenes, no es solamente me tocaron o me violaron. Yo considero hoy en día que yo tuve un abuso sexual cuando mi papá tuvo esas revistas en la casa y permitió que yo las viera. Y a una edad muy temprana, en la que yo todavía, mi cerebro ni sabía qué onda con eso, yo fui expuesto a imágenes a las que no tenía que haber sido expuesto. Y eso me despertó un apetito, me despertó una curiosidad y me formó un hábito que por poco me destruye la vida si no es por la misericordia de Dios y que yo decidí hacer algo con eso. Porque muchas personas son descubiertas, pero sencillamente siguen con el asunto. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Si el sexo fuera solamente algo físico, o sea, me abusaron, pues me baño, me limpio, ya estuvo, pues o sea, aquí no pasó nada. Pero no es así. ¿Por qué será que la primera experiencia sexual se queda grabada permanentemente en nuestro cerebro? Permanentemente. Y ahorita algunos de ustedes pueden recordarse de la primera experiencia en el área sexual que tuvieron, la que fuera. Fue una imagen la que vieron, fue algo que hicieron, fue algo que buscaron, pero se pueden recordar perfectamente. Les voy a explicar fisiológicamente por qué es eso. Porque cuando uno encuentra algo sexual estimulante, se producen químicos en el cerebro que son más fuertes que el crack, la morfina y la cocaína y todos esos juntos. Y entonces el cerebro queda sellado con esa memoria, con esos químicos. Si ustedes me preguntan a mí, a mis 52 años, si yo me acuerdo la primera vez que yo fui expuesto, me acuerdo perfectamente la hora, el lugar, lo puedo describir, el archivo en donde estaba esa revista, el forro que tenía esa revista y las imágenes primeras que mi cerebro vio. Eso se quemó en mi cerebro, como cuando uno marca el ganado, así se marca en el cerebro. Si el sexo fuera solamente algo físico, jóvenes, eso no sucedería. Entonces nosotros creemos que todo lo que vemos se nos va a olvidar. Y le voy a hacer una advertencia a aquellos que por curiosidad y por cultura general van a ir a ver las 50 sombras de Grey o van a leer el libro. Les voy a decir algo. Fíjense, ¿quiénes leen libros? Las mujeres. No me estaba preguntando mucho. Todos leemos, yo soy lector de libros. ¿Quiénes leen más libros? Las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas se meten en la historia, hacen la película aquí. Por eso es que hay novelas para mujeres. Y se meten y esa es una maravilla adentro. Yo soy parte de la historia y a mí me traen la flor, todo el asunto. Bueno, nosotros los hombres vemos películas, casi no leemos, pero las dos maneras de ingresar a nuestro organismo, a nuestra mente, la sexualidad, impactan. Aquellos que por curiosidad o por cultura general la quieran ir a ver, les voy a advertir algo. Las escenas que ustedes vayan a ver ahí no se les van a olvidar, porque lo que esa película y ese libro enseñan y muestran es el masoquismo, el sadomasoquismo, es el sexo con violencia. Y lo pintan de tal manera como que es algo que lo deberíamos de probar todos, como que es algo normal. Y eso no se les va a borrar. Así es que ustedes deciden. Bueno, ya llevo 20 minutos, muchachos, y no voy ni a la mitad. Solo les voy a hacer las preguntas y luego les respondo sus preguntas. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué los remordimientos más grandes que nosotros los consejeros o pastores vemos en la gente tienen que ver con algo sexual? Cuando yo encuentro
Y le he preguntado a mis amigos pastores y consejeros, cuando yo encuentro a alguien que me busca y me dice, mire, necesito hablar con usted, en el 90% de las veces tiene que ver con algo en el área sexual que tiene ahí y necesita sacar. O sea, yo no encuentro que me venga a decir la gente, pastor, me tiene que dar una cita, por favor, necesito hablar con usted. Le doy la cita y llegue y me diga, fíjese que el otro día en el centro comercial le choqué el carro a alguien y me fui. Necesitaba sacarlo. Fíjese, pastor, que yo cuando estaba en sexto de primaria sacaba chivos. Y yo no aguanto la culpa. No aguanto. Tengo 30 años de estar con esa culpa. O sea, eso. ¿Quién no sacó chivos, va? Bueno, hay algunos que no, fíjense, la verdad que sí, hay algunos que no. Yo sí era bueno para eso. Muy bueno. Y los compartíamos. ¿Saben cuándo se me quitó esa maña? Les voy a contar algo. Ahorita se me vino en una clase, como en tercero básico, pues hicimos unos buenos chivos, yo sentado hasta adelante y viene el profesor y entonces empieza a repartir los exámenes y él iba para atrás repartiendo exámenes, nomás me dio a mí mi examen, yo saqué mi chivo y rack, lo meto abajo. Y entonces él terminó de dar los exámenes y entonces, bueno, les voy a explicar el examen y agarra el mío. Chivo se queda ahí, mucha. El Espíritu Santo estaba conmigo. No lo vio. No lo vio. Me dio tiempo de guardarlo, pero ya no lo pude sacar. Me eché el examen. Ahí se me quitaron las mañas a mí. Ya era cristiano yo. ¿Por qué? Fíjense. ¿Por qué una violación, ya sea a un hombre o a una mujer, es algo que no se olvida también? ¿Sabe por qué? Porque el sexo no es algo solamente físico. ¿Por qué cuando nosotros nos formamos hábitos en el área sexual, nos es tan difícil quitárnoslos en relación a los demás hábitos? Por ejemplo, si uno empieza a fumar, si uno empieza a comer desordenadamente, eso se quita mucho más fácil. Déjenme explicarles algo para aquellos que están iniciando a ver pornografía y a tener ese hábito de decir, bueno, yo solo miro una vez al mes y voy y le pido perdón a Dios y miro una vez. Ya pasé por ahí. Les voy a explicar algo. Cuando nuestro ser interior se empieza a acostumbrar a recibir cierto placer de cierta manera y con cierta regularidad, el cuerpo mismo va pidiendo más dosis de eso. Es algo natural. O sea, es como, miren, como un drogadicto que uno mira tirado en la calle porque se inyecta o lo que sea, nunca empezó así. Empezó tal vez fumándose un puro de marihuana una vez en una fiesta en algún lugar, pero eso ya no le satisfizo en cierto momento y quiso más. Entonces probó otra droga y luego probó otra droga porque su cerebro le pedía más. El problema con esto, jóvenes, es que si nosotros, siendo cristianos, lo hacemos, nos empezamos a acostumbrar a un círculo que se maneja de esta manera, y es, yo lo hago y me siento mal, porque nadie que tiene el Espíritu Santo adentro puede sentirse bien haciéndolo. Todos los que tenemos el Espíritu Santo adentro, de alguna manera nos sentimos mal haciéndolo. Como dice la palabra, si verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo, así tiene que ser. Pero entonces me siento mal y pido perdón, y luego lo vuelvo a hacer, y pido perdón, lo vuelvo a hacer, y pido perdón. De repente, ¿saben qué sucede con ese pido perdón? Ya adentro uno dice, ¿y para qué voy a pedir perdón si hace que lo voy a hacer otra vez? ¿Y saben qué sucede con eso? Empieza a disminuir la sensibilidad que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y cuando empieza a disminuir la sensibilidad al Espíritu Santo, entonces nosotros empezamos a llegar a otras ligas en el asunto. Y todo es un círculo,
todo es un círculo. Y todo eso, jóvenes, redunda en lo siguiente: eso es una historia que ustedes están escribiendo en su corazón. Y alguien me podría decir: sí, pero ¿sabe qué, Ricky? Que esa historia solo yo la conozco y nadie la va a saber. Le voy a dar una noticia. Aquí sí le voy a poner algo de Biblia, porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia: no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto un día. No hay nada oculto que no vaya a ser traído a luz. A David le dijo un día Dios le dijo, después de que David pecó con Betsabé, le dijo: David, pecaste en secreto, aquí nadie lo supo, ¿va? Te quebraste a Urías. Tranquilo, ¿verdad? Pero todo lo que tú hiciste a escondidas, yo te lo voy a descubrir a plena luz. ¿Y sabe qué sucedió en la historia de David? Sus hijos agarraron a sus esposas y en el tejado del palacio, ahí las violaron. Sexual el asunto, sexual. Entonces, por muy mía que sea la historia, por muy suya que sea la historia y que se quede aparentemente en su corazón, le voy a decir qué sucede. Va a suceder que un día, jóvenes, hombres, le hablo a los hombres como hombre, un día nosotros vamos a querer conectarnos con nuestra esposa a nivel de lo que Dios quiere que hagamos como pareja. Se llama intimidad. La intimidad no es sexo. El sexo es parte de la intimidad. ¿Y sabe qué va a suceder? No vamos a poder, porque nosotros confundimos el sexo con la intimidad y nos formamos un hábito que desperdicia una fuerza que serviría para conectarnos con nuestra esposa. A mí una de las cosas más difíciles me ha sido llegar a poder tener verdadera intimidad con mi esposa. Por eso, es por eso. A lo largo de los años, conforme uno se va metiendo más en eso y encadenando más en el asunto, les voy a decir qué sucede. Toda nuestra conducta empieza a manifestar eso. Porque miren, hombres, ¿ustedes creen que las patojas no se dan cuenta cuando nosotros las miramos de una manera diferente? Si le preguntamos a las mujeres van a decir: yo siento cuando aquel o el que sea me mira de una manera no normal. No es una mirada de cuates, de qué bonita, es una mirada de me la comí aquí. Y se da cuenta. Yo me acuerdo de una de mis hijas pequeñas, y estábamos en el grupo de matrimonios que yo dirigía. Ellas estaban pequeñas, yo creo que unos 10 años, no tan pequeñas, unos 10, 11 años. Y me acuerdo tanto de algo que dijo una, porque me dijo: mira, papá, ahí es que me caen re mal todos esos tus amigos de ahí del grupo. Y, ¿qué te hicieron?, le dije yo. Pues, ¿sabes qué? Es que se le quedan viendo a las mujeres de una chucos, me dice. O sea, una niña de 11 años, 10, 11 años, se estaba dando cuenta como los ojos, ¿sabe por qué? Porque es que nos acostumbramos a eso y entonces es automático. Entonces creemos que la historia que está escrita aquí, ahí se queda. La Biblia dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí vas a generar toda tu vida. De lo que metas a tu corazón vas a generar, de ahí emana toda tu vida. Cuando yo platico hoy con mis amigos que tuve cuando yo estaba de 17, 18 años, por ahí, 15 a 17 años del colegio, ¿saben qué he logrado ver? He logrado ver la diferencia de vida que hoy tenemos. Porque yo decidí un día seguir otro camino y ellos decidieron un día seguir en el mismo camino. Y de los 4 mejores amigos que yo tuve entre los 15 y los 18 años, ninguno está casado. Ninguno logró hacer algo en la vida, porque en el área sexual sí se especializaron. Los cuates sí le dieron parejo.
Sí. Y me he juntado con ellos y me junto ahora con los de mi colegio, que yo era medio tremendito en el colegio. O sea, yo de los 15 a los 17 años era cristino, no cristiano. Así como en la iglesia una cosa, en el colegio otra. En la iglesia una cosa, en el colegio otra. Eso tuvo un precio también. Porque hoy, ¿saben qué? Esa historia que yo escribí sirve para que se rían de mí. Muchos se ríen de mí. Muchos, algunos, más que todo mujeres hoy en día son cristianos, ya me conocen en el ámbito cristiano, pero los hombres, los que me conocieron cuando yo tenía entre 15 y 17 años y sabían de todas las mañas que yo tenía, se ríen. Vos, si yo me acuerdo de vos tal cosa, vos, si yo me acuerdo. Te quiero terminar con esto, miren, quiero hablarle a las mujeres ahorita. Mujeres, esta no es una pregunta, esto es un statement, es una, ¿un qué? Afirmación. Gracias, se me confunde esto de haber sido criado allá. Una afirmación. Mire, esto no es pregunta porque así es, entonces solo se los voy a afirmar. Mujeres, la primera relación sexual nunca se olvida. Hombres también, pero como le quiero hablar a las mujeres porque esto es súper importante para ellas, les quiero decir lo siguiente. Hoy en día yo trabajo con adultos solteros. Tengo 5 años ya, este es el 5.º año que tengo un curso especializado para adultos solteros. Adultos entre 25 y 35 años, ese es el segmento. Son profesionales con maestrías, buenos trabajos, y los agarro un año a darles un curso sobre sanidad relacional. ¿Por qué? Porque son personas que no han logrado de alguna manera formar un vínculo con una relación significativa que llegue a un noviazgo y luego a un matrimonio. ¿Y sabe qué es lo que veo en el 99.9% de los casos? En las mujeres. Los hombres, no hablo ahorita. Mujeres, es su historia sexual ha definido la manera como tienen sus relaciones ahora, cómo las terminan, cómo las empiezan, cómo las terminan, cómo las empiezan y cómo nunca logran hacer una. Así. Todas ellas me dicen lo mismo. La primera vez que lo hice, no lo hice bien y aquí lo tengo. Todas me dicen, después de esa primera vez, ya nunca fue lo mismo. Todas me dicen, después de esa primera vez, nunca me sentí igual. Todas me dicen, ahora, ¿quién me va a querer si ya no tengo eso especial que darle a la persona que venga? Entonces, señoritas, les voy a decir lo siguiente, antes de contestarles sus preguntas. El hombre, por naturaleza, nosotros los hombres, por naturaleza, siempre vamos a probar. Es nuestra naturaleza salvaje de conquistadores. Así es. Así nos configuró Dios para ser así. Y no es fuera de lo normal, no es un degenerado. No es eso. Tal vez tiene sus mañas el patojo, pero así estamos hechos. Pero les voy a decir algo, es la mujer la que siempre va a definir sí o no. O sea, ustedes tienen en sus manos el poder de decir sí o no. Y yo le cuento esto a todo el mundo, se lo conté a mis hijas en su momento y les digo, su mamá, mi esposa, supo detener el asunto, supo decir no a alguien necio que en eso. Ustedes se imaginan a un joven como yo de 17, 18 años con una adicción en esa área, o sea, prueba y prueba y prueba y prueba hasta que un día me dijeron, se terminó, usted sigue probando y no podemos seguir. Pues ¿sabe qué me enseñó eso? Me enseñó que ella era una mujer que valía la pena. Porque, señoritas, mujeres, los hombres las van a respetar más si se van a respetar. Si usted no se respeta, ¿quién la va a respetar?
Los hombres las vamos a querer más si ustedes se quieren a ustedes mismas. No es de que mejor se lo doy porque se va. Le voy a decir algo. Eso que usted le dé, de todas maneras va a servir para que se vaya. Porque todos los noviazgos me dicen lo mismo. Ricky, cuando metimos el sexo en nuestro noviazgo, los problemas empezaron a venir. Ya no fue lo mismo. Ya no me respetó igual. Ya no sentíamos lo mismo. Eso sin ser cristianos. Ahora, siendo cristianos. Jóvenes, si aquí hay novios, si aquí hay novios o novias, si usted tiene novio afuera, novio o novio, lo que sea, y usted está teniendo o juegos sexuales o relaciones sexuales con su novia, usted está en serios problemas. Porque quiere decir que su fe no es real. Duro es esto. Yo tuve que llegar a entender que mi vida, cuando yo estuve metido en eso, no giraba alrededor de una fe real y verdadera, giraba alrededor de una religión, de un grupo bonito, de una actividad religiosa. ¿Sabe qué tuve que hacer yo cuando empecé mi recuperación en la adicción? Fui a buscar a un pastor, Sergio Enríquez. ¿Quiénes conocen a Sergio Enríquez como pastor? Okay. Fui a buscarlo a él, tenía amistad con él, le fui a contar todo mi rollo, le fui a pedir ayuda y me dijo: Ricky, tengo que bautizarlo a los 25, 26 años. Pues si me bauticé cuando tenía 15. No, usted se metió a una piscina, me dijo. Usted entró como un pato y salió como un pato mojado. Tenía razón, porque no hubo un cambio. Y a los 25 años yo me bauticé con plena conciencia de que yo estaba en pecado y que al bautizarme tenía que salir a empezar a tratar de vivir una vida nueva. Porque tampoco fue automático el cambio. Muchos años de duro trabajo, de llorar literalmente. Termino con esto, les voy a contar una experiencia que tuve, para que miren los hombres hasta dónde puede llegar el asunto. Es que se me vino otra ahorita. Bueno, les voy a contar, en una de las oportunidades cuando yo empecé a tratar de agradar a Dios, yo no podía controlar mi mirada. Y yo sabía que mi esposa se daba cuenta. Y no podía. Y peor cuando andaba solo. Y por el trabajo que yo empecé a hacer, yo viajaba. Primero empecé a viajar con alguien. Él me decía: vos, pero te sale caro. Sí, hermano, pero yo mejor viajo con alguien porque si no, me va horrible. Y en una de esas, yo estaba en una convención en un hotel en Estados Unidos y ahí habían edecanes y empezó el cerebro a revolucionar a 5,000 por minuto y empezó un deseo horrible a venir, ¿sabe? Pero yo estaba ya comprometido con algo y era con Dios, decirle: Señor, yo quiero trabajar bien. ¿Sabe qué tuve que hacer? Yo me salí de ahí, dejé la persona que andaba conmigo y me fui a meter al baño y me encerré en uno de los inodoros del baño del hotel y me arrodillé y me puse a llorar y a gritar. Y yo no sé si alguien entró en esos 10 minutos que yo estaba ahí, pero a mí me importó un bledo. ¿Sabe por qué? Porque yo le gritaba: Señor, por favor, ayúdame, porque no quiero pecar. Y eso no me ocurrió una vez, lo tuve que hacer. Después ya no grité, ¿oyeron? Porque si dije: una de estas me van a llevar preso, van a decir: este está drogado, saber que está oliendo ahí tirado. Entonces mejor en él. Hasta ahí llega, jóvenes, hasta ahí llega que uno tiene que llegar a llorarle al Señor. En otra oportunidad, que fue el otro que se me vino, fue la manera como vi una de las veces que Dios me cuidó. En un viaje que yo hice a Estados Unidos también, me fui a meter a uno de esos lugares donde se mira pornografía. Y ahí hay unas como pequeñas cabinas donde uno se mete. Eso es algo que yo no logré ver hasta que empecé en mi recuperación, que así había sido. Y me metí en una de esas cabinas a ver suciedades. Cuando yo salí, yo noté que la puerta estaba un poco dura.
Entonces empujé. Cuando yo empujé, no le vi la cara a nadie, pero había un hombre ahí que me empujó hacia adentro. O sea, me quería tener adentro, ¿verdad? Mire, yo tenía como 16 años, unos 15, 16 años, porque me recuerdo que era un viaje en el que fui con mis papás. Y yo la verdad que ni pensé en nada, solo quería salir corriendo de ahí, la verdad. Porque después de que uno hace su asuntito y uno quiere salir corriendo. Y entonces lo empujé con todas mis ganas y salí tranquilo. Luego, cuando empecé yo a leer literatura cristiana y literatura de recuperación de adicción, me di cuenta que esa es la manera como esos hombres agarran niños o jovencitos que están ahí, los meten y abusan de ellos adentro de esas cabinas. Entonces yo dije, a mí me pudo haber pasado, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo me guardó ahí inclusive. Entonces yo después entendí y dije, yo tengo que entender que Dios ha tenido misericordia conmigo hasta hoy. Y es lo que les vengo a decir hoy a ustedes. Es probable, jóvenes, que algunos de ustedes que están aquí, que seguro ya tienen un hábito bien establecido adentro, Dios les esté hablando con lo que yo les estoy contando. Y está teniendo misericordia de ustedes para decirles, mira, todavía podés detener la historia que un día vas a contar. Porque saben, es doloroso tener que sentarse uno con sus hijos y con sus hijas y tener que contarles esa historia. Mujeres, termino. Un día ustedes van a tener hijas o hijos. Y Dios quiere que ustedes tengan la autoridad para verlos a los ojos y decirles, yo no lo hice, tú podés no hacerlo también. Y esa autoridad es la que Dios nos dio con nuestras hijas. Cuando el que es ahora esposo de mi hija, que se casó el año pasado, me la pidió un día que estaban ellas de viaje, llegó a hablarme, empezamos a platicar. Me dijo, Ricky, yo ya estoy listo, quiero casarme con su hija, quiero que por favor me la dé. Empezamos a platicar. Una de las primeras cosas que me dijo fue algo que me llenó tanto, ¿sabe? Me dijo, Ricky, quiero darle gracias a ustedes como papás por haber formado una mujer como Sophie, porque Sophie se guardó, ella, todos los días de los 4 años de nuestro noviazgo. ¿Sabe? Eso es la mejor herencia que uno puede darle a un hijo. Y ustedes van a querer darle una herencia a sus hijos un día. Hombres, ustedes cuando tengan un hijo van a querer decirles eso. Pero hoy es el tiempo de escribir su historia. Esa historia o la cuentan o la gente se da cuenta, pero siempre va a haber una historia. Les voy a dar un principio bíblico que les sea práctico, útil para toda la vida. Santiago dice de esta manera, Primera de Corintios, en el capítulo 6, dice de esta manera: huyan de la inmoralidad sexual. En sus Biblias, si usted lee la Reina Valera, ahí puede que le ponga huyan de la fornicación. Y entonces rápido dice uno, sí, pero yo no estoy fornicando. Entonces eso no se aplica a mí, ¿verdad? Es que uno le encuentra, uno busca. Fornicación en el original significa toda clase de actividad sexual fuera del matrimonio, es inmoralidad sexual, ¿ok? Entonces dice, huyan. ¿Por qué? Oiga esto, porque este es mi versículo preferido para enseñar esto. Porque cualquier otro pecado, entonces está hablando de todos los demás pecados que hay y que existen, o sea, robar, mentir, lo que usted quiera. Todos los demás pecados que el hombre cometa, dice, ocurre y están fuera de su cuerpo. Pero el que peca en el área sexual, dice, peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso, Ricky? Se me va a caer la mano. No. Mire, no quiere decir, le voy a decir, ¿qué no quiere decir? No quiere decir que el pecado sexual es peor que los demás, porque para Dios
Todos los pecados son iguales, todos. No quiere decir que el pecado sexual es diferente a todos los demás, porque pecado es pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir que las consecuencias del pecado sexual son diferentes a los demás. Fíjese cómo lo puso Dios, para que lo entendiéramos como así como con Lego, ¿verdad? Así fácil. Nos dice, mire, haga lo que haga usted, no va a recibir ninguna, o tal vez alguna vez, consecuencia en su cuerpo. Pero si lo hace en el área sexual, va a recibir algo en su propio cuerpo. Y su cuerpo incluye su mente, incluye su corazón. Entonces, cuando ustedes estén siendo tentados para algo sexual, recuérdense de eso. Este pecado es una categoría especial. Tiene consecuencias especiales, no iguales a todas las demás. Dios así lo estableció y así sucede. La historia que ustedes escriban en esa área, en esa misma área, se va a manifestar.